Hola, buenos días para todos. Hoy es miércoles 21 de agosto. Son las 11:05. Sigo esperándolos para ver cuántos se conectan para iniciar la sesión. Voy a esperar hasta las 11:10 y si ninguno se conecta, voy a dejar la grabación para que la miren más adelante. Pero recuerden que dentro de los compromisos que ustedes tienen está asistir a las sesiones o de lo contrario, pues si hay alguna causa justificada del por qué no asistieron, por favor, pues informarlo. Vamos entonces a esperar hasta las 11:10 e inicio con las orientaciones para la continuación, avanzar en esta evidencia que estamos trabajando, que es la evidencia número 1.
Bueno, me tocó hacer el monólogo a mí. Bueno, chicos, iniciamos el miércoles anterior donde se daba explicación. Voy a hacer un resumen de lo que hicimos la clase pasada. Iniciamos explicando lo que se iba a hacer en la competencia. Decíamos que dentro de las guías de aprendizaje, recuerden que la competencia de comunicación está en la fase 2, planeación, y la guía de aprendizaje es la número 4. La evidencia trae, las actividades de aprendizaje que trae la guía son 2, de las cuales hay que presentar 2 evidencias. La primera evidencia, que es la que estamos trabajando, ustedes deben presentar dos trabajos. Uno que es hacer un video y el otro la síntesis de lo que ustedes hablaron en ese video. ¿En qué consiste esta actividad? Deben buscar una situación, problema o un conflicto que se les haya presentado dentro del ambiente laboral o dentro del ambiente de formación que ustedes tengan. Yo entiendo que muchos no trabajan, decíamos que lo pueden hacer acerca de una situación que vivieron si tuvieron un trabajo anterior, o lo pueden trabajar también en la comunidad. Lo importante, el tema que deben trabajar allí son conflictos o situaciones que se les hayan presentado por no haber una buena comunicación. Venimos trabajando y hemos hablado lo que es tener una comunicación asertiva, una comunicación efectiva, para que la comunicación fluya y pues los resultados sean mejores, hablando ya en la parte laboral de cada uno de ustedes. Y les decía que no solamente va a servir para lo laboral o para el proceso de formación en el cual ustedes están, sino también para cualquier escenario dentro de lo social, dentro de lo personal. Les va a servir esto. Lo primero que tienen que hacer en esta evidencia es, chicos, busquen una situación que se les haya presentado en el área de trabajo, o ya les decía, en cualquier escenario que ustedes, un problema que puedan contar, donde se haya formado por falta de una comunicación. Repito en esto porque es que a veces las evidencias que he visto, no en el grupo de ustedes, sino en otros, no sé si es que no leen bien la guía o que no miran las grabaciones. Bueno, entiendo porque la mayoría no asiste a las sesiones web. Una vez ustedes ya definan ese trabajo, el tema que vayan a tratar allí dentro del video, pues yo di unas pautas. La guía no las trae, yo las di aquí, las voy a volver a decir, que ustedes tienen que tener en cuenta para la realización de ese video. Lo primero que tienen que hacer es, ya una vez definido el tema, lo van a plasmar a través de un escrito, que es esa síntesis que pide la evidencia. La evidencia, uno pide 2 cosas: que haya una síntesis, un trabajo escrito, y que haya el video, que es el trabajo oral. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a medir allí dentro de esta actividad es la parte de expresión oral que ustedes tengan. Acuérdense que hemos hablado en la primera sesión, hablamos de la comunicación verbal y la no verbal. La verbal es la oral, lo que yo estoy haciendo acá, y la escrita, esa es la comunicación verbal. Y la no verbal es todos los gestos que yo hago, toda la expresión corporal que tengo, la mirada, los movimientos de mis manos, de mi cuerpo, cómo me paro frente al público o frente a la pantalla. Todo eso es lenguaje corporal. Hay un dicho que dice que la mirada vale más que 1000 palabras. Simplemente muchas veces nosotros con un gesto, con una mirada, de la manera como gesticulamos o como nos paramos, pues decimos muchas cosas sin necesidad de hablarlo, ¿no? Ese es el lenguaje corporal. Todo esto lo vamos a medir acá en el video. Yo daba unas pautas la clase anterior para que ustedes tuvieran en cuenta a la hora de grabar ese video. ¿Como cuáles? Graben el video en un sitio que no haya ruido, para que no haya interferencia, para que se escuche bien, para que sea audible lo que ustedes están diciendo, que no haya interferencia.
La guía trae, yo les mostraba en la clase, les mostraba también los componentes formativos. Allí nos remiten a dos componentes formativos, el de comunicándonos y argumentando. ¿Qué nos decía el de comunicando? Nos hablaba del proceso de comunicación, lo que era la comunicación. Allí hay videos. Allí también nos dan unos ejercicios, dice ejercicios de oratoria, que son ejercicios muy fáciles y muy sencillos que ustedes pueden realizar y que pueden practicar cuando vayan a hacer este trabajo. Uno de ellos es, ya una vez tenido definido el tema, ustedes pueden practicar antes de grabarse. ¿Cómo lo van a hacer? Se van a parar frente a un espejo y van a repetir y van a decir ese discurso que ustedes van a contar acá frente a la pantalla, de lo que ustedes vayan a hablar. Si van a hablar de algún problema que tuvieron con algún jefe porque no se le entendió a la manera, a la vez que dio la directriz de lo que tenían que hacer, o algún conflicto que hayan tenido con el equipo de trabajo, con el compañero de trabajo, o algún problema que hayan tenido en el aula de clase, aquí en las sesiones con alguno de los instructores o dentro de la misma institución, algo que se les haya presentado. Otro sería que se escuchen, graben en su celular, en su dispositivo, graben el audio para ver cómo se escuchan. Recuerden que dentro de lo que hablábamos, que para que el mensaje sea efectivo, debe ser claro, preciso y conciso. También que sea audible. Audible es que sea entendible. Que yo sea clara cuando hable. Recuerden también... Hola Jonathan, buenos días. Jonathan, ¿me escuchas? Sí, señora, ¿me escucha usted? Vale, estaba aquí haciendo el monólogo para dejarlo grabado, pero bueno, fue chévere que te conectaste. Sí, estaba Jonathan, intentando conectarme por la dime. aplicación, pero como que no me deja. Estaba intentando conectarme por la aplicación. Ya, estaba haciendo, Jonathan, primero un resumen de lo que vimos en la clase pasada, les estaba explicando lo que vamos a hacer en la primera evidencia, les estaba explicando también el material que vimos la clase pasada, que entramos a la plataforma Sayuna y vimos los componentes formativos los cuales nos remite la guía, que son el de comunicándonos y argumentación. Estos dos para que ustedes trabajen. Los dos pues nos hablan, el tema que vamos a trabajar durante toda la competencia pues es la comunicación efectiva o asertiva, ¿no? Y que para que haya esa comunicación asertiva, pues que deben haber varios factores. Hablábamos también de los tipos de comunicación, la verbal y la no verbal. La verbal, la puedo hacer de dos maneras, la puedo hacer oral, como estamos acá, o la puedo hacer escrita. Y la no verbal es todo el lenguaje corporativo corporal que yo hago a la hora de estar frente a un auditorio, frente a una charla, frente a alguna exposición o hablando con un compañero de trabajo, con otra persona. Son las miradas, es la gesticulación que yo hago, es la postura que yo adquiero a la hora de tratar el tema, el movimiento de las manos, todo eso es el lenguaje no verbal, ¿listo? Independiente del otro tipo de lenguaje, ¿no? Las señas, todo esto. Allí dentro de ese material les decía yo que hay unos videos muy cortos y muy sencillos que ustedes los pueden usar, tienen que consultarlos. También les decía y les hablaba que en esa primera evidencia, no sé si estuvo clara, la vez pasada me dijeron que sí, tienen que subir dos archivos, llamémoslo así. Uno que es el PDF, donde ustedes hacen la síntesis del tema que van a trabajar. Ejemplo, si lo que ustedes van a contar allí es una situación, problema que tuvieron en el trabajo o en el área de formación, o si no están en el momento ejerciendo, no están laborando, pues también, y si no han tenido inconvenientes dentro del proceso de formación,
Pues lo pueden hacer también con un conflicto que se les haya presentado a nivel personal, ya sea social o ya sea en la familia, ¿no? Lo ideal es siempre que lo trabajen enfocado hacia la falta de comunicación. Por muchas cosas, ¿no? Si es en lo laboral, pues muchas veces por el tecnicismo, otras veces porque no es la comunicación más adecuada, no son claros, no son precisos, no son sencillos nuestros superiores a la hora de ir a dar una directriz. Ya pasando a otro lado, ya en las orientaciones para hacer ese video, decíamos que preferible que lo graben cuando ya lo vayan a grabar, una vez tengan la síntesis de lo que van a decir, busquen un lugar que no haya interferencia, que no haya ruido, para que el video les quede audible, entendible y no, pues no me distraigan esos otros elementos como el ruido, la música, que estén grabando y que al fondo se escuche música. Lo pueden musicalizar, obvio, pero ya cuando lo estén editando. ¿Qué otra cosa? Les decía que conozcan el tema antes de sentarse en hablarlo frente a la pantalla, que lo vayan a hacer, ya sea en su celular, en su computador o si tienen alguna cámara, como lo vayan a grabar. Conozcan y manejen el tema de lo que van a hablar, de modo de que no, si van a usar apoyos pedagógicos como diapositivas, pues no se peguen tanto a la lectura del texto, ¿no? Recuerden que las diapositivas deben ir, no saturarse de texto, las diapositivas se usan como soporte, donde yo coloco como tipsitos, como palabras claves para recordar y para llevar una secuencia en lo que estoy hablando. Pues les hago esto énfasis para que lo tengan en claro y no saturen diapositivas con información y luego la lean. La idea es que ustedes conozcan el tema, se apropien de él para poder medir la fluidez en la parte oral que ustedes tengan, ¿no? Lo que vamos a medir allí en este ejercicio es eso, la fluidez que tengan a la hora de enfrentarse a un público. Recuerden que en este ejercicio la cámara van a ser los ojos de sus espectadores, ¿no? De las personas que vayan a ver ese video. ¿Qué más les decía? Practiquen. Allí vienen unos ejercicios dentro de la plataforma, en ese componente formativo de Comunicándonos viene un video de unos ejercicios de oratoria. Muy sencillos, muy fáciles de hacer y que les van a servir demasiado, no solo para realizar este ejercicio, sino también para la vida cotidiana de ustedes. Ya sea en lo laboral, siempre lo digo y lo repito, no solamente en lo laboral lo pueden aplicar, sino en cualquier escenario de su vida diaria. Decía también que cuando ustedes tengan ya el escrito, antes de decirlo a la pantalla, léanlo. Léanlo, miren si está bien escrito. Recuerden que no es lo mismo, yo no uso el mismo lenguaje cuando escribo a cuando estoy hablando, ¿no? Es muy diferente. Eso tenerlo en cuenta también. Grábense en su celular, su voz, todo, para que escuchen y se den cuenta si es audible, si quedó bien grabado, si quedó todo, si no hubo cortos, si no hubo interferencias. Eso por un lado el audio, ¿no? Luego, en el espejo, ustedes pueden ya evaluar la parte de lo que yo siempre les he hablado, la parte, el lenguaje no verbal, que es ya como me paro frente a la cámara, los gestos que yo haga, si corresponden a lo que yo estoy hablando, todas esas cosas, todas esas emociones. Recuerde que siempre que voy a transmitir un mensaje, y más cuando es visual, en este caso el documento es audiovisual, pues lo ideal es que yo mueva sentimientos, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que yo estoy hablando, pues hago mi postura frente a la cámara. ¿Qué otra cosa les digo, chicos? A la hora que se paren allí frente a la cámara, tengan la seguridad de lo que están hablando, apodérense del tema, es de ustedes, es una situación de ustedes, confiados, seguros de lo que están diciendo.
No se dejen intimidar. Yo sé que muchas veces el hecho de pararme frente a una cámara o a un auditorio o frente a un grupo de compañeros donde tenga que hacer una exposición, pues muchas veces eso intimida, ¿no? Parte de los ejercicios que vienen dentro de este material formativo, pues nos ayudan a vencer un poco esa timidez. Lo clave de esto es que yo tenga claro lo que voy a decir y conozca bien la situación para que todo pues salga perfecto. Una vez ya yo tenga esto, el tema y lo grabe, pues ya seguidamente lo edito. No tiene que ser, les decía, no tiene que ser una edición profesional. La guía dice que si ustedes que pueden usar las herramientas que ustedes deseen, que si lo quieren ese video lo quieren editar, lo quieren musicalizar, lo quieren subtitular, ustedes le pueden dar apoyo, puede ser a través de ayudas pedagógicas, decía como diapositivas, donde ustedes pueden ir colocando imágenes acerca del tema que estén hablando, ¿no? Recuerden que en los videos yo siempre, si lo voy a soportar con imágenes, pues las imágenes tienen que corresponder a lo que yo estoy hablando, ¿no? Para que ustedes lo tengan en cuenta, chicos. ¿Qué otra cosa allí les puedo decir? El tiempo. Recuerden que el tiempo, la guía pide máximo 3 minutos. Yo pido mínimo 2, máximo 3, dice la guía. Aunque si el texto lo amerita, pueden pasarse un poco, ¿no? Pero no mucho. Recuerden que la idea es que, ¿y por qué pone tiempo la guía? Para que ustedes tengan esa capacidad de argumentación, de sintetizar, y ustedes en esos 3 minutos puedan contar la historia que han escrito en la síntesis que pide también el video. La parte de la síntesis, el escrito. En ese escrito tienen que tener en cuenta redacción, muchachos, tienen que tener en cuenta ortografía. Recuerde que los resultados de aprendizaje que pide la guía es que ustedes estén en capacidad, no porque yo sé que ustedes ya la tienen, pero sí que ayude a fomentar, a fortalecer esas habilidades de argumentación, de cohesión, de coherencia. ¿Qué quiere decir cohesión y coherencia? Pues que las ideas sean claras, que los párrafos que ustedes van a escribir acá en esta actividad, pues que sean entendibles, que cualquiera que lea ese mensaje, pues sepa de lo que ustedes están hablando, que tengan esa capacidad de transmitir y de hacer que el receptor entienda lo que ustedes quieren transmitir. Y pues también la guía nos dice que utilicen los tipos de textos, ¿no? Ya sea narrativo o científico-técnico. El texto yo les recomendaba el texto narrativo porque es más fácil, porque el narrativo, ¿qué significa? Pues que yo cuento la situación, en este caso a manera de historia, la cuento a mi modo, pero obvio la cuento de una manera sencilla y precisa que todos la entiendan. La parte técnica pues es ya un poquito más, van a tener ustedes que investigar más, van a que utilizar un lenguaje técnico, van a tener que investigar un poco más, pero igual ustedes deciden por cuál quieren trabajar. Al inicio de ese video, ¿ustedes qué tienen que hacer? Hacen su presentación, fulanito de tal, de qué ficha es, de lo que nos van a hablar, nos dicen el tipo de texto que usaron, por qué lo usaron, y ya empiezan a contar el problema que van a desarrollar en ese video. Esa sería como la explicación de esa guía. Julio, acá también Jonathan, le voy a presentar un material. Este material es mío. Yo les decía que pues es como apoyo, ¿no? Que también viene dentro de la plataforma. Los mismos temas, obvio, de otra manera, contados allí, pero que en sí el objetivo es el mismo. ¿Cuál es el objetivo de lo que les voy a mostrar, que también ustedes lo encuentran acá en la guía? Es la parte de ortografía, que aprendamos un poco unas técnicas o algo así de ortografía, de signos de puntuación, porque todas las dos evidencias a ustedes siempre al final les van a pedir que tenga en cuenta la ortografía, que tenga en cuenta los signos de puntuación, y también nos hablan allí de
de los conectores, ¿no? Recuerden que los signos de puntuación me pueden hacer cambiar el mensaje de una manera totalmente diferente si yo no los uso de la manera más adecuada, ¿no? Entonces, voy a compartirte pantalla, Jonathan, y vamos a mirar estas diapositivas. Lo que te digo, no vienen en el material, estas son mías, pero los temas son los mismos que vienen en el material, que son signos de puntuación y ortografía, ¿vale? Me dices, porfa, sí. Puedes ver ahorita acá lo de la pantalla. Allí te... Sí, señora. ¿Sí la estás viendo? Vale. Entonces, mira, redacción, introducción. No sé, lo que yo te decía, no se escribe como se habla. Dios vive. Si tú lo escribes, no vas a entender porque nosotros sabemos que el vive no se escribe así, ¿no? Se escribe con V más no con B. Pero si tú lo lees, o sea, lo oral, Dios vive, pues yo te entiendo perfectamente, ¿no? Cuidado con la ortografía, con la puntuación, con la estructura. La ortografía no enamora, pero tampoco me veo con alguien que quiera hacerme feliz. Esto que yo te estoy mostrando acá, pues son ejemplos que a la hora de yo leer una frase como esta, hacerme muy feliz, pues no entiendo absolutamente nada. O de una me doy cuenta que el mensaje no está siendo lo más asertivo porque está mal escrito, ¿no? Si yo lo pronuncio, hacerme muy feliz, pues lo entiendo, pero ya al irlo a leer es totalmente y cambia totalmente el sentido a la frase. La mala ortografía es una enfermedad de transmisión textual. Estas son cositas que yo coloco acá como para que ustedes lo tengan presente. Acá nos dice la importancia de la ortografía. Mira que acá nos dan un ejemplo de una palabra que nos la escriben de 4 maneras diferentes que tienen significados diferentes, ¿cierto? Y que se escriben totalmente diferentes. Nos dan un ejemplo de la palabra I. Cuando yo la escribo con H y con Y, significa que viene del verbo haber, ¿cierto? Que se escribe con H y B. Cuando yo la escribo sin H y con Y, ¿qué me significa? Pues significa lugar, denota lugar, ¿cierto? Y cuando yo la escribo sin H y con Y, de dolor, ay, de dolor. Y cuando yo la escribo sin H y con I latina, pues ese ay no existe. Entonces, fíjate que son 4 maneras que me presentan acá la palabra ay con un significado totalmente diferente a la hora de escribirla. Acá nos dan otro ejemplo de ortografía con la palabra haber. Nos la presentan de varias maneras. Cuando la escribo sin H y separada y con V significa mirar, echar un vistazo. Cuando yo la escribo con H y con B, viene del verbo haber. Y acá nos dan en otras, nos la escriben de 4 maneras que no existen. Cuando estas palabras que yo las encuentro escritas no existen, cuando la escribo con H y V, cuando la escribo sin H y V, cuando la escribo sin H y V, cuando la escribo separada sin H y con B, a ver, y cuando la escribo separada con H y con V, a ver. Totalmente pues diferentes y que si voy a ver no existen, ¿cierto? Acá nos dan otro ejemplo de la palabra haya. Importancia de la ortografía. Cuando yo la escribo con H y con Y, que significa que viene del verbo haber. Y nos dan un ejemplo. Haya tenido o no, debemos considerarlo una posibilidad. Versus el haya sin H y con doble L y tildado, allá, adverbio de lugar, nos dirigimos hacia allá. Y cuando la escribo con H y doble L, haya del verbo hallar. Si Diego halla las monedas, podríamos irnos. Acá también nos dan otro ejemplo de la palabra vaya. Recuerda que estamos hablando de la importancia de la ortografía, ¿no? Cuando yo escribo la palabra vaya con V y con Y es
del verbo ir. Cuando la escribo con V y con doble L, dice una cerca o vallado. También un ejemplo que todos conocemos de esta palabra son las vallas publicitarias, ¿no? Las vallas que yo veo por la calle en épocas de campaña o cualquier publicidad. Esa es la única valla que se escribe con V y con doble L. La valla cuando la escribo con B y con Y es un fruto pequeño de color, es un fruto por lo generalmente que se da en España. Cuando yo la escribo con B y con doble L me dice que esta palabra escrita así no existe. Entonces, fíjese de la importancia de la ortografía, ¿no? Que me puede cambiar, les decía Jonathan y chicos, que me puede cambiar totalmente el sentido a la oración. Acá nos hablan de las sílabas tónicas. ¿Qué son las sílabas tónicas? Son las que pronunciamos con más intensidad, ¿no? Cualquier sílaba de la palabra, ejemplo, en la última sílaba. Por lo general no llevan tilde, pero yo las acentúo, ¿no? Acá nos hablan cuando de la palabra votar, la acentúo en la última sílaba, lo que está en rojo no lleva tilde, pero hago ahí el mayor acento, lo hago en la última sílaba. Otro ejemplo, en la penúltima sílaba es mano y en la antepenúltima sílaba abaco. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que las sílabas tónicas son las palabras que pronunciamos donde hacemos la mayor intensidad y que no las tildamos. Esas son las sílabas tónicas. Acá nos hablan de las palabras agudas, llanas y esdrújulas. Estos son temas que nosotros vimos en bachillerato, que vimos algunas pautas, reglas. Hoy en día las desconocemos o no las ponemos en práctica. Bueno, en fin. Acá nos hablan de las agudas, sílabas tónicas. Nos están dando ejemplos de las sílabas tónicas, lo que acabamos de ver. Ya les decía que la sílaba tónica, cuando ustedes escuchen hablar de sílabas tónicas, son las que se acentúan, pero que no llevan tilde. Acá nos dan ejemplos de agudas, llanas y esdrújulas. Caracol, ventana y bolígrafo. Nos dan ejemplos, palabras no tildadas, o sea, que llevan el acento y no se acentúan, pero no se tildan, y las que se tildan, ¿vale? Entonces nos dan ejemplos de agudas, tónicas o no tildadas y tildadas. Y lo mismo con las palabras graves y esdrújulas, ¿no? Dice, según la Real Academia, aún se escribe con tilde cuando es palabra tónica, es decir, se acentúa, tónica, recuerden, palabra tónica, se acentúa, pero no lleva tilde, y equivale a todavía, sin embargo, o no existe. Y nos dan algunos ejemplos de la palabra aún, ¿no? No has tenido hijos aún, no, aún no he terminado mis estudios, mi hermano menor aún usa pañales, aún vives en ese barrio, Paula aún guarda las esperanzas de que Lucas regrese, falta poco más, pero aún no llegamos al parque, aún quieres ser mi novia, aún recuerdo a mis compañeros de la escuela. Entonces les decía, ejemplos de la palabra aún tildada y ejemplos de la palabra aún no tildada. Dice, es átono y se escribe sin tilde cuando es equivalente a incluso, hasta, también, aunque o ni siquiera. O sea, cuando la frase o palabra que yo esté escribiendo tiene alguno de estos conectores, yo la uso sin tilde. Y aquí nos dan ejemplos, ¿no? Aún estando casados, dormían en habitaciones separadas, ni aún de ese modo ganaron, aún aquellos que no estaban de acuerdo apoyaron su candidatura. Acá nos hacen otra vez un recordatorio de las palabras agudas. Son aquellas donde el acento, intensidad o sílaba tónica están en la última sílaba. Nos dan ejemplos de palabras agudas. Acá hay tildadas y no tildadas, ¿no? Caparazón está tildado, catedral, hago el acento en la última sílaba y no lleva tilde, es decir, sílaba tónica, para que lo tengan presente, chicos. Y aquí más ejemplos de palabras agudas tildadas. Hay como una regla que decimos que las palabras agudas son todas las que llevan
llevan tilde cuando terminan en vocal, N o S, ¿no? Y ejemplos acá nos los estaban dando. Vocal, N o S. Todas estas terminan en N, esta termina en vocal y esta en S. Entonces, ya sabemos que como regla, cuando se tildan las palabras, cuando terminan en vocal, N o S. Las palabras graves, las que llevan el acento en la penúltima sílaba. Cuando llevan tilde, cuando terminan en todo menos en N o S. O sea, contrario a las graves, ¿no? Y acá ya nos dan ejemplos de varias palabras graves, tildadas. Y ejemplos de palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas, pues ya conocemos que son las que llevan el acento en la antepenúltima sílaba, ¿no? Por lo general, casi todas se tildan, hay algunas excepciones. Acá ya nos dice, mira, cuando sílaba tónica o acento de intensidad de las palabras se encuentra ubicado en la antepenúltima sílaba, se les conoce como palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas siempre se acentúan, aunque existen algunas excepciones de palabras sin acento y son adverbios derivados de sustantivo que terminen en mente. Todas las palabras que terminan en mente, según esta regla, pues no las vamos a tildar, ¿no? Las acentuamos, pero no las tildamos. Y aquí nos dan ejemplos de esos adverbios terminados en mente, que no lleva tilde, pero que se acentúan. Cruelmente, lentamente, igualmente, neciamente, fuertemente, felizmente. Acá nos hablan de la palabra mi, que la puedo usar de maneras diferentes y que tienen significados diferentes, ¿no? Vienen varias, acá nos hablan de mi. El primer mi dice sustantivo masculino, que es la nota musical. El artista falló el mi de la canción, en este compás faltó el mi. En este caso no se tilda por haber asumido que es una nota musical. Y ya acá nos hablan de la palabra mi como adjetivo que indica posesivo del lugar. Cuando el mi se puede cambiar por mío o mía, no se tilda. Y nos dan ejemplos. Nunca pude realizar mi deseo, todo ocurrió por mi culpa, nadie comprendió mi atención. Acá el ejemplo viene ya, la palabra mi tildada. ¿Qué significa la palabra mi tildada? Pronombre personal, complementario de la primera persona. En todos los casos se tilda. Cuando estoy hablando de mi pronombre personal, lo voy a tildar siempre. Acá nos dan ejemplos. A mí no me agrada tu actitud. Todos se excusaron ante mí. Vendrá por mí a las 7, ¿vale? Y aquí nos siguen dando pues ejemplos de más palabras tildadas y no tildadas. Tú y tú. ¿Qué otras palabras hay acá? Más con tilde y más sin tilde. También nos explican qué es cada una, cuando llevan tilde y cuando no llevan tilde. El más siempre lo voy a tildar cuando indica cantidad, ¿no? Acá, palabras de pregunta o de interrogativa, dice qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Fíjense que todas van tildadas, ¿no? Dice, se les marca tilde siempre que correspondan a frases interrogativas o exclamativas. Es decir, siempre que yo voy a hacer una pregunta, esa pregunta pues lleva tilde, ¿no? Acá nos dan ejemplos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién fue? Acá hay un error, Jonathan y chicos. Por regla, siempre que yo uso el signo de interrogación o el signo de exclamación, que son estos, interrogación y exclamación, yo coloco el signo de interrogación al principio y al final, ¿no? Y fíjense que acá solo está al final en los casos. Entonces acá debo iniciarlo desde el principio con signo de interrogación o de exclamación. Acá seguimos también con palabras interrogativas o de exclamación y con ejemplos. Igual, el mismo error, ¿no? Pues el error pues fue adrede, ¿no? Para que ustedes se fijen
Y tengan en cuenta siempre, y estamos acostumbrados a que solo lo colocamos al final. No, debe iniciarse con el signo de pregunta y cerrarse con el signo de pregunta. Acá hay un taller, Jonathan, con los signos de puntuación. Fíjese que hay un párrafo que no lleva ningún signo de puntuación. La idea es, en este tallercito, que nosotros mismos coloquemos los diferentes signos de puntuación que existen, ¿no? Las comas, el punto y coma, los dos puntos, utilicemos también los signos de interrogación o de exclamación y ver las diferentes interpretaciones que suceden a la hora de yo poner diferentes signos de puntuación o colocarlos en sitios diferentes. Jonathan, ¿hasta ahí claro o alguna pregunta? Sí, sí, señora. ¿Todo claro? Sí, sí, señora. Vale. Es bueno recordarlo. Dime. Es bueno recordarlo, aunque ya lo sabía. Que a veces se olvida. No te escucho casi. Un momento. Vale, entonces continúo, Jonathan. Fíjate que acá, mira, acá ya nos empiezan, el ejercicio, el taller nos empieza a mostrar una manera de presentarlo, ¿no? Dice, tres bellas, qué bellas son. Acuérdate, en el primero que mostré acá, no hay signos de puntuación. El taller consiste en cada quien pues darle su propia interpretación. Acá nos muestran tres ejemplos. El primero dice, tres bellas, ya que utilizan unas comas y utilizan signos de puntuación. Tres bellas, qué bellas son. Que diga de ellas cuál, fíjate que en el texto la palabra cuál tampoco iba tildada, ¿no? ¿Cuál es la que ama mi corazón? Punto separado. Si obedecer razón, digo que ama Soledad, no a Julia, cuya bondad persona humana no tiene, no inspira mi amor a Irene, que no es poca su beldad. Entonces, fíjate tú de que de acuerdo a cómo yo utilice los signos de puntuación, de exclamación o de interrogación, pues la frase me va a dar un sentido diferente, ¿no? Fíjate este y ahora fíjate en este. Acá ya me ponen signos de preguntas, acá en este párrafo, dice, en esta frase. Tres bellas, ¿qué bellas son? Me han exigido las tres, que diga de ellas cuál es la que ama mi corazón. Si obedecer razón, digo que ama a Soledad, no. A Julia, cuya bondad persona humana no tiene, no espera mi amor a Irene, que no es poca su verdad. En este otro, fíjate, otra manera de interpretar el taller, ¿no? La oración. Acá solo me colocan unos signos de interrogación donde dice, digo que amo a Soledad, y en este ya me presentan varios. Dice, tres bellas, que bellas son. Me han exigido las tres, que diga de ellas cuál es la que ama mi corazón. Si obedecer es razón, digo que amo a Soledad, no. A Julia, cuya bondad persona humana no tiene, no. Aspira mi amor a Irene, que no es poca su verdad. Entonces, fíjate tú que nos presentan diferentes maneras. 4 llevamos acá. Y esta es la respuesta ya del chico. Dice, tres bellas, qué bellas son. Me han exigido las tres, que diga cuál de ellas es la que ama mi corazón. Si obedecer es razón, digo que ama a Soledad, no. A Julia, cuya bondad persona humana no tiene, no. Aspira mi amor a Irene, que no es poca su verdad. Entonces, fíjate tú cómo cambia el sentido de una oración cada vez que yo uso los signos de una manera diferente. ¿Vale? Pues quise que con esto miraran un poco de ortografía, la importancia de los signos de puntuación, que ustedes van a tener que tener en cuenta en esa síntesis pequeñita que vayan a hacer ahí del problema que van a contar en el video. Entonces, Jonathan, ¿quedó claro o alguna pregunta hasta ahí?
Sí, sí, señora, claro. ¿Y ahí me escucha Vale. mejor? Te iba a decir, ¿has trabajado en la síntesis, en el problema que vas a contar? Pues sí, estoy haciendo el guión de más o menos lo que voy a hacer. Ya. ¿Y qué tema vas a tocar? Sí, lo de la comunicación con mis compañeros de trabajo. Sí, Perfecto. Recuerda que tienes que darle una solución al problema, ¿no? sí, sí, señora. Independiente de la situación, que tienes que tener en claro el tipo de texto que uses, supongo que es el narrativo, contar el desarrollo de la situación y darle una posible solución a ese problema que estás narrando allí. Ten muy en cuenta, Jonathan, la parte de expresión corporal, ¿no? El lenguaje corporal, lo que yo te decía, cuando estés hablando allí la cámara. Recuerda que la cámara son los ojos del espectador en este ejercicio. Que tengas seguridad en lo que estás diciendo, que seas claro, que seas preciso, que el mensaje que estés dando allí, los que te estén viendo lo entiendan y utiliza las herramientas que quieras, ¿no? Acá pueden ser creativos, ustedes que son personas jóvenes, pueden ser creativos, utilicen, anímenlo, utilicen, musicalícenlo si quieren, no es obligación, pero entre más atractivo lo hagan, pues más interesante se va a hacer para las personas que puedan ver este video, ¿no? Y que eso es lo que pide la evidencia, ¿no? Que lo que se va a medir es eso, la capacidad oral que ustedes tengan a la hora de ir a hacer una exposición frente a la cámara, frente al auditorio, todo esto vale, ¿no? Y de acuerdo a cómo uno transmite ese mensaje, pues de la misma manera, pues va a tener aceptación, va a tener receptibilidad, va a tener credibilidad y pues los resultados van a ser mejores. En la parte ya escrita, Jonathan y chicos, tengan en cuenta lo que acabamos de hablar, tengan en cuenta ortografía, tengan en cuenta que en esos párrafos que ustedes hagan haya coherencia con lo que están escribiendo, con lo que están relatando allí. Pues eso sería como lo que tienen que tener en cuenta allí en esta primera evidencia, Jonathan. Entonces, pues Jonathan, la idea es que ya, chicos, que ya vayan, tengan claro, tengan definido el tema a abordar y ya para la próxima clase podamos hablar más, avanzar en lo que hayan hecho. Pues Jonathan, espero que la próxima clase ya puedas compartir acá el escrito, lo que estén, de lo que hayas a hablar, y si puedes hacerlo y subir el video ya lo pueden ir haciendo y así vamos revisando en qué le pueden cambiar, qué no, ¿vale? Listo, sí, señora. Pues Jonathan, y pues para que quede aquí como constancia, justo el viernes pasado tuvimos una reunión en coordinación y entonces una de las situaciones planteadas por la mayoría de instructores es la falta de asistencia en las clases virtuales. Entonces, nos decían, recuerden que ustedes tienen un compromiso, nosotros somos bastante flexibles en eso, pero no significa que, yo sé, entiendo que muchos trabajan, pero uno coloca estas horas de modo que ustedes saquen al menos un tiempo. No tienen que estar acá conectados todo el tiempo, pero sí al menos que hagan presencia, que uno los conozca, que sepa que están ahí. Todo esto hace parte del proceso. Yo sé que pues tú no estás ahí metido. Gracias por acompañarme, por no dejarme sola en el monólogo. Entonces, pues Jonathan, esa sería como la explicación. Recuerda, mira, lo que hemos hecho hoy es como un recorderis y avanzar un poco más en lo que es esta evidencia. La idea es que quede clara. Y ya para la próxima clase, Jonathan, vayan trabajando en eso, chicos, y suban la evidencia y la miramos. La idea es que yo la pueda ver para revisarlas y para ir diciéndoles qué pueden cambiar y cómo puede quedar. ¿Listo?
Entonces, Jonathan, si no hay preguntas, dejamos hoy la orientación hasta acá y nos vemos acá el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Y la idea es que ya hayas avanzado en esa evidencia, pues para poderla trabajar, ¿vale? Listo, sí, señora. Muchísimas Vale. gracias. Que pases buena tarde, que estés bien. Igualmente, hasta luego. Adiós. Ay, espera, yo no te me vayas, que voy a hacer acá un pantallacito. Vale. Gracias, chao. Chao, bro. Hasta luego. Bye.